Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva review del canal Hardsoil Race. En esta ocasión tenemos una review muy importante de uno de los patrocinadores del canal. La empresa SRP y sus pedazos de pedales que aquí veis delante mía. Como ya habéis visto en el unboxing hemos hablado un poquito ya sobre estos pedales y creo que hoy vamos a poder resolver dudas y aumentar la información sobre estos pedales. Como bien podéis ver, tenemos una pedalera de 3 pedales, acelerador, freno y embrague, y a simple vista ya se puede ver lo bonitos que son. Os dejaré en la descripción del vídeo la página web del proveedor, donde podéis configurar los pedales con diferentes colores en las palas de freno, acelerador y embrague, el color de la base e incluso también el color de los pedales. Pero aquí no venimos a hablar de los colores de los pedales. Vamos a empezar por el embrague. Como podéis observar, ya un mecanismo bastante peculiar, que su función aquí es simular ese doble recorrido de embrague, que sabréis que cuando pisáis en un coche de verdad, el embrague al principio está un poquito duro y luego llega un punto en el que vences esa resistencia del embrague y ya queda un poquito más blando. Si os fijáis, hasta aquí tenemos ese punto y luego a partir de aquí se vence el peso y simula perfectamente un embrague real. Después, en cuanto a configuración, lo veréis en el software, no tiene mayor complicación. Simplemente un embrague, poco más tenemos que decir de él. Por la otra parte, vamos a cambiar de lado, vamos a ir directamente al acelerador. Y si os fijáis, bueno, ya sabréis todos que esto es un cilindro neumático que en su interior guarda ese gas y lo que hacen esas juntas es evitar que el gas se escape. ¿Qué conseguimos con este gas? Pues tener una resistencia al uso en el pedal. Cuando veis que llevo hacia atrás el pedal, tiene una cierta resistencia que está en parte provocada por esa junta empujando y comprimiendo ese gas. Y sí que es cierto que tiene un muy buen tacto y un buen recorrido el pedal del acelerador, en conjunción con una buena pala larga de acelerador que nos va a permitir que el pie a lo largo de todo el recorrido, si os fijáis, no se nos escape de la pala, como así pasaría en el freno, por ejemplo, que si hundiéramos muchísimo el freno, el pie se nos iría escurriendo. Aquí no, el acelerador debe ser muy largo y además tiene esta parte lateral un poquito más ancha para cuando queremos hacer ese punta tacón en las diferentes técnicas de conducción de rally o de drift. Además de este tope de pie, este tope de acelerador que se permite que el pie no se nos vaya hacia la derecha. ¿Por qué me gusta el tope de pie en este caso? Bien, cuando cogemos una configuración de 3 pedales, el hecho de que tengamos el pedal del embrague aquí y la placa sea estándar para cualquier tipo de pedales, tenemos muy poquita separación entre acelerador y freno. Por lo tanto, yo soy más partidario de cuando tengo solo acelerador y freno, separarlos un poquito para que las dos piernas estén totalmente en paralelo y no tengamos que estar haciendo fuerza para mantenerlas unidas las dos piernas, simplemente estando las dos cómodas y pudiendo tener los pedales un poquito más separados. En este caso, al tener 3 pedales, la placa nos limita un poquito. Eso sí es una pega que le pondría a este tipo de placas. Creo que debería ser un pelín más ancha y poder configurar lateralmente cualquiera de los pedales, poder ir moviéndolos y poniéndolos a tu gusto, lo cual esto diría que nos limita un poquito, pero siempre podemos utilizar trucos para poder darle esa amplitud. Uno de ellos es esta placa lateral que nos permite llevar el pie lo más al exterior posible y eso sí, que no se nos escape por fuera y esto nos mantenga la pierna, y al mismo tiempo, si os fijáis, la pala de freno está un poquito desviada. Fijaros que esto sería el centro del pedal, esto sería el centro del pedal y la placa está un poquito desviada a este lado. ¿Para qué? Para permitirnos que la anchura entre piernas sea más cómoda. Y comenzamos con el análisis del software SRP. Como podéis ver, tenemos en pantalla tanto los pedales SRP
como el propio software abierto aquí a la izquierda. Como podréis ver, el software es muy sencillito de utilizar, muy intuitivo y también tiene algún detallito curioso que ahora os enseñaré, como es esta parte izquierda de aquí. Tenemos los pedales SRP dibujados aquí a la izquierda, donde podemos elegir también qué tipo de pedales tenemos, si son invertidos o normales, y el color. Esto pues bueno, es un detalle sin más, sin importancia, pero que bueno, pues de alguna manera hace más bonito si cabe este software. Pues entrando ya en materia, vamos a lo importante de este software. Como podéis ver, bueno, tenemos aquí la opción de idioma, básicamente seleccionar el idioma que queremos, sencillito, manual en PDF en YouTube de cómo utilizar todo esto. Está muy bien que tenga aquí pues un acceso rápido para entrar ya directamente a ver un tutorial de cómo podemos manejar esto, así que muy bueno por esta parte. Y pasamos a la parte importante, que son estas dos configuraciones, ¿vale? Aquí podremos configurar por separado y utilizar una u otra. Si vamos al ajuste Pro y abrimos aquí esta pestaña, veis la zona muerta, pues bueno, aquí podéis definirla desde cuándo la queréis hasta dónde. Aquí podréis bajarla, por ejemplo, para que aquí ya esté marcando el 100% y este pequeño último recorrido pues sea una zona muerta que nos dé más tranquilidad a la hora de estar pisando al tope, que no se nos escape nada. Por debajo igual, esa primera zona muerta, que si queréis, cuando por miedo a pisar un poquito de acelerador no tengáis ese miedo, pues subir un pelín más y así, aunque toquéis un poquito el acelerador como yo lo estoy haciendo ahora, pues apenas va a saltar. Yo en este caso tengo 0 y 100, no tengo nada de zona muerta. Creo que el acelerador es bastante preciso para eso y el primer pisotón que tienes que hacer ya está muy bien definido, y el embrague igual, zona muerta arriba, zona muerta abajo, y básicamente pues nada, un 0 a 100 con algo de recorrido. Y pasamos entonces al freno, tacto un poquito esponjoso al principio y luego ya un poquito más duro. Los kilos ya os he dicho en muchas más reviews que no es lo importante que sean 50, 100 o 200, sino la calidad de la célula de carga, la precisión con la que midan. Y David asegura aquí en estos pedales pues que la precisión al llevar esa tecnología neumática es mucho más precisa y que esa célula de carga o sensor de presión es de muy buena calidad, y por lo tanto la conjunción de cilindro neumático junto con célula o sensor de presión de muy alta calidad consigue tener una precisión muy buena al pedal. Pero más que la precisión, que nosotros, la mayoría de nosotros, el 90% no va a notar si la presión es precisa al 100% o no, es más el recorrido y el tacto que necesitamos para que nuestro pie, nuestra memoria muscular y todo se adapte perfectamente a nuestra manera de conducir. Vale, yo en este caso la presión máxima la tengo al 38%, porque visto que a lo largo de todo este tiempo, ya llevo pues un mes y algo probando estos pedales, he hecho las 12 horas de Bathurst y las 12 horas de Sebring con ellos, creo que eso está más que testeados y ya estoy perfectamente adaptados a ellos. Creo que este 38% es mi límite perfecto. He probado de muchas maneras, he probado a utilizar este botón ABS que ahora os enseñaré para qué sirve. Sí que es cierto que ayuda muchísimo y os ayudará mucho a todos aquellos que estáis un poquito más perdidos en este caso. Bueno, que sepáis que aquí se puede subir la presión máxima, habrá quien haga más fuerza o menos. Si os fijáis, pues yo en este momento cuando piso con fuerza, os fijáis aquí en la barra de la izquierda salen los numeritos, el porcentaje al que tú llegas dentro de esa presión, hasta el 38, que sería el 100% de la presión. Y si os fijáis, yo cada vez que freno estoy siendo bastante preciso en cuanto a la frenada, porque llego entre esos 27, 28, 29, 30 y no paso de ahí. Y me quedan esos 8 últimos puntos que serían pues hasta llegar al ABS, hasta llegar al 100% y que nos salte el ABS. ¿En qué nos ayuda este botón de ABS? Nosotros simplemente tenemos que entrar, colocar nuestros pedales, entrar a jugar, empezar a hacer frenadas, 1, 2, 3, así hasta que hayamos hecho unas cuantas, 10, 20, 30 frenadas. Esto sí, no os lo recomiendo hacer simplemente mirando aquí a ver lo que sube la barrita, sino montaros en el coche, un circuito que conozcáis, un circuito que manejéis, un coche que manejéis, darle vueltas, y cuando ya hayáis hecho unas vueltas que digáis, vale, estoy más o menos en mi tiempo, me falta algo aquí, quizás estoy tocando el ABS o no me estoy quedando un poquito tal, pero ya tenéis el coche más o menos en tiempos, vais aquí y dais al botón de ABS. Daréis al botón de ABS, hacéis unas cuantas frenadas, vais al botón de ABS y veis que
directamente pasa y cambia la presión máxima del pedal. ¿Por qué? Porque ha reconocido que vosotros durante vuestra pisada el porcentaje perfecto de frenado con ABS va a ser este 43, ¿de acuerdo? Yo ahora he pisado más fuerte de lo normal para que veáis lo que pasa. Si os fijáis, la primera vez que le di al ABS no pasó nada, es decir, se quedó en 38 porque el propio programa reconoció que mi presión de frenado era el correcto. He tenido que pasarme de frenada, hacer más fuerte de lo normal para que haya identificado que yo necesito más. Bien, y después tenemos guardar y cargar, aplicar ajustes. Esto necesitáis darle al botón para que se guarden los ajustes y luego podéis guardar los perfiles, porque podéis utilizar al final pues en varios coches diferentes presiones máximas, bien en un fórmula porque no tienen ABS y os necesitáis llegar más al pico de frenada, bien en otro tipo de coches, pues ahí podéis guardar los perfiles de cada uno de los coches. Aprovechando que fueron las 12 horas de Sebring este fin de semana, vamos a dar una vuelta de quali para demostrar cómo van los pedales, que veáis telemetrías y tiempos de cómo han ido estas vueltas. Así que vamos allá. Y hasta aquí esta vuelta de clasificación en Sebring. Hasta aquí podéis haber visto la telemetría y cómo funcionan estos pedales SRP, a los cuales en un mes de uso me he adaptado súper bien. Voy en tiempos relativamente muy buenos para el e-rating que suelo tener. Me he adaptado muy bien a ellos y ahora en el resto de la review os iré enseñando más cositas de estos pedales. Y volvemos atrás para hablar sobre el modo custom, del cual podéis hacer uso activando aquí en activar modo custom y pinchando sobre él para ver el tema de las curvas. Aquí podéis ver las típicas gráficas de todos los pedales y softwares del mercado que podéis regular porcentualmente como queréis que la curva vaya definiéndose. Aquí veis que yo, por ejemplo, tengo una curva aplicada. Estas son pruebas que yo estaba haciendo con ellas, pero no quiere decir que esta curva aquí vaya a afectar sobre el modo Pro. Bien, cuando estáis utilizando el modo Pro, estas curvas no afectan para nada, así como cuando estáis utilizando el modo Custom, la configuración del modo Pro no os afecta. Están por separado. Si activáis en el modo Custom, veréis que tenéis las mismas herramientas que tenéis en el modo Pro, que es la presión máxima, las zonas muertas, zonas de ajuste y tal, pero aquí podéis además añadir las curvas. ¿Cuál es el problema que veo yo en cuanto a curvas con respecto a estos pedales? Yo, por ejemplo, en los DC sí utilizaba curvas, pero
el elastómero, digamos que era demasiado duro, por lo tanto no había ni recorrido ni había diferencias entre el inicio y el final del pedal, sino que todo el recorrido era totalmente lineal. El hecho es que ahí sí que una curva nos puede ayudar a que, dependiendo de la presión, hagamos pues como ese primer tramo más sencillo y un segundo tramo más duro. En este caso, en el pedal SRP, ya eso viene definido por el propio mecanismo del pistón. Si os fijáis, esta primera parte es bastante blandita, pero ya a partir de ahí veis que es más progresivo la fuerza que tengo que ir haciendo y lo rápido que sube la barra. Entonces esa curva ya está aplicada en el mecanismo del pedal, por lo tanto yo creo que es mucho más importante ajustar tu manera de conducir a ese recorrido del pedal y no estar toqueteando en las curvas, porque puede hacer que no saquemos el rendimiento total del pedal. De todas formas, aquí saber que tenéis esta opción, que es tan válida como cualquier otra, y que el software está muy logrado en este aspecto, que tenéis estos dos apartados y que podéis utilizar cualquiera de ellos indiferentemente. Igualmente aquí podéis cargar, guardar y aplicar los cambios simplemente dándole en estos botones. Y hasta aquí este apartado de configuración y software. Y antes de pasar al freno, me gustaría destacar todo el tema de la tornillería, rodamientos, la ejecución de los cables, la situación de la placa de software. Todo está pensado a la perfección para que tenga una durabilidad muy grande. Si os fijáis, la tornillería es de tamaños muy grandes. Esto ya es algo de lo que hablé en el unboxing y primeras impresiones, pero no deja de sorprenderme que la tornillería es mucho más grande que la competencia. Si os fijáis, el cilindro, por ejemplo, del acelerador realmente es tan grande o incluso más grande que en algunos pedales de freno de otras marcas por el mismo precio. Y en cambio, si os fijáis, en el cilindro del freno es el doble o mucho más del doble, la verdad. Lo cual nos va a dar muchísima más durabilidad. También da un muy buen tacto. Después hablaremos del freno. Y bueno, el tema de los cables, que el hecho de que estén todos acabados con una pinza para evitar esas dobleces muy grandes para que se partan los cables, el tema de cómo está distribuido hacia la placa del software y muy bien escondida en medio de los tres pedales para que no haya por ninguna de las partes nada que pueda hacer interacción con ella. Y también tenemos después esta talonera que nos ayuda pues a tener esa precisión a la hora de la pisada. Una placa de aluminio de un grosor que sería hasta excesivo, esta placa de aluminio, pero la calidad se paga, lo vale, te dan un material acorde a lo que estás pagando por él. Y el siguiente paso es ya pasar al freno. Este freno, que es la joya de la corona, o así lo define David, es la parte más importante de toda la empresa y en medio lo tenemos de esta pedazo de placa. Hemos hablado ya de la tecnología de cilindro neumático. Hemos hablado ya de todas las características de pedales, configuraciones que tiene y las calidades de los materiales. Habéis visto el software y ahora cabe destacar la rapidez con la que me he podido acostumbrar a este freno. Como ya os he dicho muchas veces, yo empecé por unos pedales DC de elastómero, con un elastómero muy duro en el cual el pedal no tenía recorrido y no era capaz de acostumbrarme a pedales con recorrido. Así me pasó cuando probé los Simocube Active Pedals, que podréis ver la review en mi canal, que tuve que adaptar el pedal, poner ese poco recorrido y los kilos de fuerza mismos que tenían los DC. En cuanto a los kilos de presión de los DC, los he mantenido también en los SRP, pero aquí no puedes configurar el pedal sin ese recorrido. De hecho, si os fijáis aquí por detrás, tiene esta tuerca de configuración que yo al principio pensé que era por dureza y en las primeras impresiones y unboxing lo dije, me estaba equivocando, tengo que corregirlo. Aquí, esta rosca de aquí, lo que veis es que determina la configuración de recorrido del pedal. Podréis poner mucho menos recorrido o más. Yo al principio opté por bajar al tope el recorrido pensando que iba a necesitarlo, ya que mi experiencia siempre me había determinado que los pedales sin recorrido eran mucho mejores para mí y para mi supuesta memoria muscular. Pero en mi experiencia durante este mes de testeo de los pedales, durante las 12 horas de Bathurst sobre todo, que fueron mis primeras 12 horas de resistencia con estos pedales, fui probando diferentes configuraciones, más, menos recorrido, y llega un punto en el que estoy, digamos que a un tercio del recorrido del tornillo, más cerca de poco recorrido que de mucho recorrido, a un tercio. Como os decía antes, empecé por tenerlo simplemente sin recorrido, pero no tenía ese feedback bueno y el primer
impulso del pedal, ese primer recorrido no me transmitía nada. Pasé luego a pasar a ese tercio de recorrido. Ese primer toque se hizo un poquito más blando, lo cual me dio mucho más tacto en ese inicio del recorrido, y luego el hecho de que se ponga duro me da muy buenas sensaciones, y ajustado junto con el porcentaje de frenado, que lo veréis que está en 38%, consiguió dar en el clavo, acertar y ser muy constante con el pedal. Cabe destacar, y hay una cosa que quizá para mí no acaba de ser del todo lo buena que me gustaría, y es ese primer recorrido. Hay como una pequeña resistencia al inicio del pedal que me gustaría que fuera más sencillita, más débil, y simplemente con una leve rozadura del pie pudiera ejecutar ese primer movimiento del pedal. Pero no lo es así, es un poquito más dura de lo que me gustaría. Pero bueno, esto todo es acostumbrarse. Está claro que no existe el pedal perfecto, es difícil sacarle peros. Y es que tiene muy pocos peros esta pedalera. El diseño de los grabados en las taloneras es súper precioso, los acabados son preciosos, el material es de muy buena calidad, el feedback que te da a la hora de frenar es bueno, la consistencia durante una resistencia durante 12 horas tiene siempre esa misma consistencia. Está todo bien planteado, está todo bien diseñado. No sabría por dónde más atacar a estos pedales para sacarle algún que otro pero. El software está logrado. En conjunto, el pedal creo que está cerrado, digamos que es un producto terminado al 100%. David así lo dice, aunque dice que va cambiando pequeñas cositas dentro de los cilindros, que va mejorando para buscar ya más durabilidad y si no más rendimiento. Dice que pues las últimas versiones son totalmente iguales, simplemente buscando acabar ese punto de resistencia del pedal que sea duradero por muchísimos años. Eso sí, tenéis 3 años de garantía, y durante los 3 años de garantía David os cubre totalmente cualquier problema que tengáis. Otra cosa a destacar sobre la empresa de SRP es que el trato al cliente es muy cercano. Al ser una empresa pequeñita española, tenéis un trato a través de WhatsApp muy rápido, muy fácil de hablar con David, en todo momento os ayudará. Aparte os envía un libro de instrucciones muy bien explicado, con cosas además para mejorar además vuestro conjunto de cockpit, saber dónde situar los pedales, medidas para que sepáis posicionaros en el cockpit, y creo que viene muy bien esto porque no hay mucha información al respecto de todo esto, y que una empresa experta en pedales os ayude un poquito a situaros dentro de vuestro cockpit y saber cómo tenéis que colocaros, es muy buena información que en muy poquitos sitios vais a encontrar. En el apartado de los pros tenemos el acabado de los pedales, habla por sí solo, son bonitos, bien acabados, muy bien rematados, todo en ese mecanizado de aluminio. La resistencia de materiales es muy buena. El feedback de los pedales, acelerador, freno y embrague es bueno. Tiene una buena ejecución de pisada, tanto en acelerador, freno y embrague. El software es sencillo, intuitivo y muy fácil de usar. Además viene con todo un explicativo, un manual y un vídeo de YouTube para que podáis configurarlos. El tema de la puesta a punto dentro de los distintos simuladores es muy sencilla, es un plug and play, no tiene muchísimo más, es muy fácil de configurar, y por aquí estos son los pros, pero tenemos algún que otro contra, y os diré cuáles son. Uno es ese primer recorrido del freno, el cual es quizá un pelín más duro de lo que os decía, de que a mí me gustaría que fuera simplemente el poder apoyar el pie y notar ya esa primera sensación de movimiento. No la tiene. Luego tenemos el tema de la tornillería lateral de sujeción. Sí que es cierto que trae bastantes agujeros y se puede ir regulando hacia adelante o hacia atrás y da bastantes posibilidades, pero pediría que fueran un poquito más anchos, porque si tienes una perfilería de 45 en un cockpit de aluminio como el mío, normalmente el tornillo básico que trae la perfilería es un pelín más ancho que el paso de rosca de estos agujeros. Por lo tanto, necesitas buscar unas piezas de acople más estrechas para una perfilería de 45, que normalmente los cockpits o todos los accesorios que traen este tipo de tornillería no se adaptan a las placas
de SRP. Esto es una de las cosas que ya hablaré con David y que me gustaría comentarle porque creo que es algo que mejoraría la sujeción de los pedales. Y mi conclusión final es que tenemos un producto de una calidad muy grande, que tenemos un precio medio alto, no es accesible para todos los bolsillos, compensa el precio que tiene, pero está en lo más alto del precio de pedales de lo que hay ahora en el mercado. Se nos pasan por encima algunos tipos de pedales como pueden ser los Active Pedals de Simocube o algunas marcas que tienen pedales de alto standing que para nada justifican el precio, pero en este caso SRP yo creo que sí está dentro del precio de mercado, sí está en un nivel top, pero porque da algo a cambio que es bueno, y mi valoración sobre los pedales es de sobresaliente. Y que sepáis, chicos, que os dejo el enlace de referido al pie de la descripción por si queréis comprar estos pedales. Muchísimas gracias por ver esta review, nos vemos en siguientes vídeos, muchísimas gracias, chao chao.